¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, como él mismo dice, a mitad del camino, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se imponen las evaluaciones. Y sobre la aceptación y percepción que tenemos los mexicanos, hablé hoy con Francisco Abundis, director general de Parametría. Te escuchamos con el gusto y la atención de siempre, Paco. Mira, el análisis que tenemos tiene que ver obviamente con pues la mitad de la administración, con este 1 de diciembre, y tenemos algunas hipótesis de qué es lo que está pasando con los números del presidente. A diferencia de otras mediciones, nosotros hemos tenido al presidente ya desde hace 5 meses entre 70 y 72% de aprobación. Se puede parecer un poco a la medición del Universal, que tiene 68, pero sin duda está a 14 puntos de diferencia de la que tendría Reforma. Aquí te diría que sí es un fenómeno en términos de opinión el hecho de que no estemos coincidiendo en estos niveles de aprobación para el presidente, pero de cualquier forma son altos. Entonces, el último registro que tenemos, Ricardo, es 72, pero desde mayo de este año el presidente lo tenemos ya en esos niveles, en 70. ¿A qué se parece esto? Pues se parece en nuestros números, sin duda respecto a presidentes anteriores, no se parece nada al expresidente Peña Nieto, porque pues él tuvo niveles de aprobación particularmente bajos. Tampoco estaría por arriba del expresidente Fox. A lo que más se parecería es al expresidente Calderón, que también, en algunos años, en el promedio anual, puede llegar a estos números de 72%. Esto, Ricardo, parecería inexplicable dado otras variables que tenemos en la medición, como la situación económica, como el tema de la pandemia, y es ahí que tenemos que pensar mejor en este análisis. Creo que una explicación es que la ciudadanía está evaluando al presidente persona y no al presidente gobierno. Hay una gran distancia entre él y su mejor política pública tiene 12 puntos de distancia, que sería lucha contra la pobreza y lucha contra la corrupción, y respecto a la peor son casi 40 puntos de diferencia, que es lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. La 2, y para un punto de vista conceptual, recurrí también esta mañana a un prestigiosísimo analista político e historiador, José Antonio Crespo, y esta es parte de mi conversación con él. ¿Cómo llega nuestro país a estos 3 primeros años bajo el gobierno de AMLO, mi querido José Antonio? Yo creo que con muchas dificultades, porque buena parte de lo que él ofreció no se ha cumplido o incluso ha salido mal. Y no estoy hablando de la pandemia ni de la crisis económica consecuente, que desde luego cuentan, por supuesto hay que tomarlas en cuenta, sino de las políticas que él siguió para conseguir los objetivos que prometió. Prometió muchos objetivos muy buenos, muy elevados: crecer del 4 al 6%, mejorar significativamente la distribución del ingreso, terminar con un buen número de pobres, en fin, acabar con la corrupción y la impunidad, impulsar un sistema de salud al estilo noruego, lo mismo que la educación. Es decir, al margen de la pandemia, lo que él ofreció era una utopía que además pretendía cumplir en un sexenio. Bueno, sí. Pues esos modelos tan elevados se han llegado a cumplir históricamente si se toman las medidas adecuadas, pero a lo largo de mucho tiempo. De tal manera que pensar en que iba a poder cumplir lo que ofreció, pues no iba a pasar. El problema era, que muchos decíamos, no solamente es cuestión de tiempo. Si tú no tomas las medidas adecuadas para conseguir esos objetivos, no solamente no vas a conseguir nada, sino que puede ser contraproducente. Te va a salir al revés de lo que estás buscando. Y ahí es donde ha estado centrado el debate entre expertos de distintos temas y él y el presidente, el gobierno.
porque él descalifica sistemáticamente a quien le contradice cualquier cosa, sea experto, tenga mucha experiencia, pues los califica de que robaban, de que se beneficiaban, de que sirven a intereses oscuros, y no les hace caso, ni de adentro ni de afuera, ni sus propios expertos de adentro, ya lo hemos visto. Entonces él aplica lo que él considera que es adecuado, y si no es adecuado, como frecuentemente no lo ha sido, entonces los problemas no se resuelven e incluso pueden ser contraproducentes. Lo hemos visto en materia económica, de inversiones, de ecología, no se diga de salud, aún antes de la pandemia, cuestiones de energía, bueno, lo de Pemex, ¿no? Tanto dinero metido, cuando los expertos le dicen, es que no va a salir, ese dinero hay que meterlo por otro lado, hay que darle otra solución a Pemex, porque de lo contrario es dinero, mucho dinero metido a un hoyo, a un barril sin fondo. Y él no oye, simplemente descalifica, ni siquiera está dispuesto a discutir racionalmente lo que otros le dicen para ver si eventualmente tienen razón, por qué, qué se puede hacer. No, es una descalificación sistemática, ideológica, de decir ustedes son la derecha, neoliberales, son corruptos y se beneficiaban del antiguo orden. Por eso no lo quieren cambiar. Entonces tenemos efectivamente muy malos resultados, porque así ha sido su política en los programas sociales y en muchas otras cosas. La 3. El presidente López Obrador afirmó que se trabaja en Michoacán para regresar la paz sin declararle la guerra a los grupos delictivos. Ya saben que su lema es abrazos y no balazos. En su conferencia matutina de este viernes, celebrada ahora en Morelia, la capital del estado, apuntó que se atienden las necesidades de la gente y que la verdadera confrontación con la delincuencia organizada será quitarle a los jóvenes. La verdadera confrontación con los grupos de la delincuencia organizada, sobre todo con los jefes, va en el sentido de quitarles a los jóvenes o evitar que se lleven a los jóvenes, quitarles el semillero, el que no puedan contar con un ejército de reserva para delinquir. Bueno, ahí está la tesis del presidente, quien aseguró que hoy se está pacificando Michoacán y a todo el país con el fruto de la justicia y sus programas de bienestar. Y reiteró que la corrupción es la que ha producido la desigualdad, la inseguridad y la violencia en México. La 4, confirmado, Omicron ya se encuentra en nuestro país. El primer caso de la variante Omicron del COVID-19 ya fue reconocido por las autoridades de salud. Se trata de un hombre de 51 años de edad que regresó de Sudáfrica, de donde es originario, y que se encuentra en un hospital de la Ciudad de México, al que ingresó voluntariamente para evitar la propagación del virus. El subsecretario y vocero López-Gatell, en su cuenta de Twitter, detalló que esta persona presenta síntomas leves y que su pronóstico de recuperación es favorable. En tanto, la Secretaría de Salud informó que en su más reciente corte se registraron 3.146 nuevos casos, para un total de 3.894.000 contagios confirmados desde el inicio de la pandemia. La cifra de muertes se elevó en 287 para un acumulado de 294.715 decesos. En cuanto a la campaña de vacunación contra el COVID-19, han sido aplicadas hasta el momento más de 130 millones de vacunas en todo el país, lo que significa que el 86% de la población ha sido inmunizada con al menos una dosis. El próximo 24 de diciembre se cumple un año de la llegada del primer lote de vacunas a nuestro país, tiempo durante el cual México ha recibido casi 170 millones de vacunas de 7 laboratorios diferentes. Finalmente, y para aquellas personas que tengan pensado viajar a los Estados Unidos, les informó que a partir del lunes tendrán que presentar un comprobante de una prueba anticovid negativa realizada ya no en los 3 días recientes, sino en las 24 horas
previas a su viaje, independientemente de estar o no vacunados. La 5. El gobierno de la Ciudad de México propone cobrar un impuesto a las plataformas que reparten comida a domicilio. Sí, esas que conocemos ya muy bien, que se popularizaron sobre todo durante la pandemia, como son Uber Eats, Didi Food o Rappi, entre otras. El impuesto que se ha planteado en el Código Fiscal Capitalino del 2022 es del 2% del monto total de las ventas antes de impuestos por cada entrega de mercancías y alimentos que se lleven o que lleven a cabo a personas físicas y o morales. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México aclara que este impuesto deberá ser pagado por los administradores de las plataformas o aplicaciones digitales y que no prevé, sí, cómo no, que sea trasladado a los clientes o trabajadores del ramo. Por supuesto que lo van a impactar. Se trata de un impuesto similar al que se cobra actualmente a los taxis por aplicación Uber y Didi, que es de 1,5% de cada viaje que realizan. Esta propuesta deberá ser discutida, modificada y, en caso de ser posible, aprobada en el Congreso de la Ciudad de México más tardar el 15 de diciembre. El argumento de las autoridades es que estas plataformas deben contribuir con la Ciudad de México, misma que proporciona la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades. La 6. Victoria Rodríguez Ceja, a un paso de convertirse en la primera mujer gobernadora del Banco de México. Este jueves el Pleno del Senado de la República ratificó a Rodríguez Ceja, quien fuera propuesta por el presidente López Obrador como nueva integrante de la Junta de Gobierno de Banjico. La resolución se dio con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones. Morena y sus aliados, PT, Verde y PES, defendieron en todo momento la trayectoria, capacidad y probidad de quien hasta hace unos días ocupara la subsecretaría de egresos en Hacienda. Por su parte, priistas y panistas, así como los integrantes del llamado Grupo Plural, insistieron sin éxito en la falta de experiencia de la funcionaria en política monetaria. Ahora solo falta que la Junta de Gobierno del Banco de México designe a Rodríguez Ceja como la nueva gobernadora de la institución, cargo que habrá de ocupar a partir del 1 de enero del 22 en sustitución del actual gobernador, muy laureado y reconocido él, pero pues no lo quiso el presidente, Alejandro Díaz de León. La 7. México y Estados Unidos acuerdan reactivar a partir del próximo lunes el programa Quédate en México, que tantas críticas ha recibido porque no dejan pasar a los migrantes y pues sí que se nos acumulen en la frontera a nosotros. La Cancillería aceptó recibir a los migrantes por razones humanitarias. Por supuesto que estamos de acuerdo, pero no en que esta decisión se haya tomado desde Estados Unidos y no de manera conjunta, porque todo esto se hace luego de que la Casa Blanca presionó ofreciendo financiamiento a los refugiados y vacunados contra el COVID-19, mientras esperan a nuestro país que la Corte estadounidense resuelva sus solicitudes de asilo. El gobierno del presidente Joe Biden aceptó que las solicitudes de los migrantes se resuelvan en 6 meses como máximo, pero es demasiado tiempo, se va a atascar la frontera de migrantes. Y dice que, bueno, van a tener la oportunidad de tener acceso seguro y comunicación con representantes legales. La polémica decisión se tomó con base en la resolución de una corte federal en Texas que ordenó reinstalar el programa. Le digo, la decisión se tomó allá. El acuerdo ha causado alarma entre organizaciones civiles y agencias internacionales de temas migratorios por los riesgos y violaciones a derechos humanos que enfrentan los migrantes en los estados del norte de México. Los indocumentados han sufrido extorsiones, secuestros, violaciones, robos y hasta asesinatos. El gobierno de México se compromete a no deportar a los migrantes cuya solicitud de asilo en los Estados Unidos se encuentre en proceso. La 8. El ejército alemán da un emotivo adiós a la todavía canciller Angela Merkel. Lo será hasta el próximo miércoles, con una emotiva ceremonia realizada en el patio del Ministerio de Defensa en Berlín. Las Fuerzas Armadas alemanas agradecieron a esta mujer única su entrega a lo largo de 16 años de gobierno, en medio de antorchas,
Rosas Rojas, honores militares y música. La canciller en su breve discurso destacó los valores de la democracia, la confianza en la ciencia y le deseó el mayor éxito a su sucesor, el socialdemócrata Olaf Scholz. Scholz será elegido el próximo miércoles 8 de diciembre por el Parlamento como el nuevo canciller alemán en sustitución de la señora Merkel. Por cierto, para la tradicional ceremonia de despedida, Merkel podía pedir 3 canciones para ser interpretadas durante el acto, y la canciller sorprendió a todos al elegir en primer término el tema de la cantante punk, una cantante punk, Nina Hagen. ¿Has olvidado la película de color, que es una crítica al régimen comunista de la Alemania Oriental, donde Merkel vivió hasta su juventud? Como segundo número escogió Deberían llevarme rosas rojas, una canción melancólica de la compositora Hildegard Neff, y como tercer tema un himno cristiano del siglo XVIII titulado Dios Santo, alabamos tu nombre, como una reminiscencia a su padre, un pastor protestante, y a su militancia en la Unión Demócrata Cristiana. Con esta ceremonia, ya quisieran todos los jefes de Estado irse así como ella, como se va, y se regresa a su departamento a vivir con su marido una vida absolutamente normal. Bueno, con esta ceremonia inicia el fin de la era Merkel, que muy probablemente será recordada como una etapa fundamental en la historia de Alemania, y ella como una jefa de Estado reconocida mundialmente como una mujer excepcional en el mando. Angela Merkel, una estadista de enorme estatura que concluyó su discurso con un emotivo: lo agradezco de corazón. La 9. Sergio El Checo Pérez busca colarse entre los primeros 3 lugares del Campeonato Mundial de Fórmula 1. La temporada 2021 está por finalizar y los punteros son el holandés Max Verstappen, compañero del mexicano en la escudería Red Bull, y el británico Lewis Hamilton de Mercedes. Checo Pérez peleará el tercer lugar en las 2 últimas carreras que faltan con el veterano piloto de Mercedes, compañero de Hamilton, el finlandés Valtteri Bottas. Este domingo se corre la penúltima carrera en Arabia Saudita y al domingo siguiente será la última en Abu Dhabi, por lo que se espera un cierre épico en la historia de la Fórmula 1. Al momento, Verstappen lidera la tabla general con 351.5 puntos, 351, seguido de Hamilton con 342 unidades. Por el tercer lugar, Bottas acumula 203 puntos y el Checo Pérez trae 190. Para el mexicano no será nada fácil, sin embargo, confía alcanzar en la carrera del domingo los 205 puntos y luchar por la gloria en Abu Dhabi, en esta guerra terrible entre Red Bull y Mercedes. La 10. Son parte de la cultura de México, aunque ya no se hable mucho de ellos. Me refiero a lo que conocimos como los cuentos o historietas que tanto nos apasionaron hace algunos años. Es el cómic mexicano, de la gloria al olvido, en la siempre sabrosa crónica de los viernes de nuestro jefe de información, Juan Ayón. Una costumbre que tenemos todos los mexicanos cuando estamos frente a un puesto de periódicos es ver los encabezados de los diarios y las revistas. Hace algunas décadas, los puestos detenían con lazos y alambres los impresos. Con el tiempo, se fueron modernizando y los detenían con pinzas de madera de tendedero, y así parecían tendederos. Los vendedores exhibían los periódicos como un gancho, pero dependían de los cómics para su existencia más que por los diarios. Con el auge del cómic, miles de mexicanos que no fueron a la escuela aprendieron a leer en las décadas de los 50 y 60. La curiosidad de lo que decían los diálogos de los monitos obligó a que una buena parte de la población analfabeta en México aprendiera a balbucear sus primeras palabras con los cuentos. La lectura de las historietas ilustradas fueron un medio narrativo profundamente enraizado en la vida nacional. Fungió como el principal acceso a la lectura de millones de habitantes. En los años 60 era tanto el auge de los cómics y lo que representaba para el jugoso negocio de los impresos, que algunos personajes de las radionovelas entraron al mercado de los cuentos.
la exitosa radionovela regiomontana Porfirio Cadena El Ojo de Vidrio, La Tremenda Corte de Tres Patines y Chucho el Roto son algunos ejemplos. Pero de ninguna manera nos podemos olvidar de la joya de las radionovelas de ficción y que pasaron al cómic con gran éxito. Y eso fue El Hombre del Turbante, El Fortachón, el originario de Agartha, Calimán. Millones de los que somos ahora adultos nos dábamos cita en torno al radio para escuchar las aventuras del elegido de la diosa Kali. En 1965 inició la edición de la historieta de Calimán, la cual se editó semanalmente por 26 años y que no solo se consumía en México, sino en toda América Latina. Tanto Porfirio Cadena como Calimán también lograron llegar a la pantalla grande, y algunos de los famosos cómics que pasaron del papel a la televisión y al cine fueron los dramas de la creadora de Memín Pinguín, Yolanda Vargas Dulce, y narrados en el cuento de Lágrimas y Risas. Entre algunos de sus grandes éxitos se puede mencionar a Rubí, El Pecado de Oyuki, María Isabel, Alondra, Yesenia, Rarotonga y Gabriel y Gabriela. Otros de los éxitos que pasaron de la historieta al cine fueron las aventuras de un joven pescador conocido como Chanoc e interpretado por Andrés García. También El Payo lo recrea Jorge Rivero con su inolvidable Lupita. Hermelinda Linda también llegó a la pantalla grande, interpretada por Chachita. Alfonso Arau es Calzón sin inspector y una de las primeras películas animadas fue la de los Supersabios, pero que fue poco apreciada. Otro de los cómics que saltaron del impreso a la televisión fue la vida de Gervasio Robles Villa, mejor conocido como El Pantera. Las novelas también salieron de la TV a las historietas como fotonovelas, y el libro vaquero fue y es todo un fenómeno de ventas. Y sin dudarlo, el rey del cómic mexicano es el creado por Gabriel Vargas en 1948, La Familia Burrón Tacuche, que inició en 1948 y terminó el 26 de agosto del 2009. Historieta que recrea el día a día de la vida popular de nuestra capital y de las proezas de sacar adelante a la familia de la pobreza eterna, espejo vivo de los últimos 100 años. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la historieta mexicana está arrinconada por los héroes marvelianos del mercado del cómic. Los cuentos nacionales agonizan, y no es por el COVID, sino por la imposición del imperio comandado por Superman. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, allí está Calimán, el hombre increíble. Y nostálgicos y aventureros, llegamos al final del día de hoy, pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Que tengan muy buen fin de semana y recuerden que ahora más que nunca debemos seguirnos cuidando, así que en lo posible pues mejor no salgan, quédense en la familia y sigan manteniendo la sana distancia, el uso de cubrebocas, los gels antibacteriales, en fin. Cuídense mucho y los espero el próximo lunes. Hasta entonces, hasta siempre.